Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al Aroma Candle Podcast. Mi nombre es Amy Ramos y yo soy la dueña de Aroma Candle Store, que aquí es donde estamos grabando ahorita. Este es un podcast grabado en mi tienda de candelas y es dedicado a que hablemos de la Biblia, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de todos esos testimonios, todo lo que afecta mi vida relacionado con Dios siempre. Y pues todo esto es para honra y gloria de Él. Entonces, si han visto otros episodios, sabrán que yo muchas veces no sé de qué hablar al principio y esta vez yo tenía varios temas apuntados en mi celular, pero vi uno de los temas que me encanta, por cierto, lo voy a tocar en otro episodio, que es odiar al pecado y no al pecador. Pero bueno, estaba buscando versículos relacionados con ese tema para estudiar un poco, ¿verdad? Para saber cómo iba a llevar a cabo el podcast. Y haciendo eso, paré en el libro de Eclesiastés, que es un libro que estamos leyendo en un estudio bíblico que hago con unas amigas. Entonces, lo último que habíamos leído tenía que ver con el poder de la palabra. Yo dije, qué buen tema también, porque muchas veces yo uso la frase como que las palabras tienen poder y yo sé que muchas personas la usan, especialmente las abuelitas y todo, y en realidad no es solo como una frase, pues tiene una base bíblica, tiene una razón de ser y quería hablar un poco de eso. Para empezar, eh, quiero empezar con un versículo que se encuentra en el libro de Juan y es el primer versículo del libro de Juan y es, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El libro de Juan originalmente estaba escrito en griego, si no me equivoco, o en hebreo o en griego, pero creo que en griego. Y si buscamos la traducción en inglés, en vez de verbo usan la palabra palabra. Entonces en el principio estaba la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, antes de toda la creación ya existía Dios. Y si han leído al menos el primer libro de la Biblia, que es Génesis, van a ver como como una cadena, como una conexión entre estos dos libros. Y es que al principio no había nada, solo estaba Dios y Dios con la palabra empezó a crear, empezó a hacer la creación. Entonces imagínense el poder de la palabra de Dios que con una palabra crea. Dios ya era la palabra, Dios ya era el verbo. Entonces me pareció súper interesante empezar con eso. Y también pues trayendo aquí el libro de Génesis, bueno, Dios creó el cielo, la tierra, todo, ¿verdad? Creó los animales, después creó al hombre y me pareció súper interesante también de que Dios le dio poder al hombre con la palabra para ponerle nombre a los animales. O sea, Dios le pudo haber dicho, este animal se va a llamar león, este animal se va a llamar cebra, pero no, Dios dejó que el hombre le pusiera nombre a los animales y yo pienso que no es una casualidad. Pienso que tiene algo que ver con que Dios le quería enseñar al hombre el poder de su palabra, el poder de lo que él decía. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Cada quien lo puede interpretar de manera diferente, pero al menos así lo he tomado yo. Y entonces sí, las palabras siempre han tenido mucho poder, mucho significado en la Biblia. em, y creo que ahora lo escuchamos hoy en día y para muchos pues yo le he dicho esa frase que les había dicho, ¿verdad? Muchas personas como las palabras tienen poder y la gente queda como, ay, vos. O sea, nada, o sea, como que no lo toman en serio y la verdad es que sí, las palabras pueden traer vida o muerte a nuestras vidas. Muchas personas que no son cristianas, o sea, no son seguidores de Cristo, usan la palabra como mantra o como manifestación y que si lo repetís, que si todas las mañanas te decís que sos bonita y que si todos los días decís que sos millonario, te repetís que tenés dinero, que vas a ser exitoso, que las cosas van a pasar. O sea, en teoría, sí, las palabras tienen poder. Esas ideas, eso que les acabo de decir, no es algo que yo haría porque toda esa idea de manifestación y de decir las palabras en voz alta es dándonos poder a nosotros mismos y dándole poder al universo versus dándole el poder a Dios, dándole lugar a Dios. Entonces, sí, nuestras palabras tienen poder, pero tenemos que estar respaldados con la Biblia y con Dios y con lo que Él nos ha enseñado aquí.
Entonces, yo quería empezar, vamos a ver si encuentro el libro, leyéndoles el versículo que yo encontré en Eclesiastés, que fue parte del último capítulo que leímos en el grupo de estudio bíblico, y es Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, que dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, no sé si ocupo volver a leerlo para que entendamos. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar. O sea, podemos pecar solo hablando. O sea, el pecado no se limita solo a acciones, sino que a la palabra, lo que decimos. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, que no podemos decir como, ay, no sabía lo que estaba diciendo, perdón. O sea, puede ser que una persona así no se dé cuenta como de la gravedad a nivel espiritual de lo que hace, pero todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces no podemos decir como que estuve hablando mal de una persona por una hora y que después nos hagamos los de a peso, como se dice en Honduras, y digamos como no sabía que estaba hablando mal de una persona. Es como, sí sabemos. Y dice: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, Dios se enoja cuando hablamos cosas malas, cuando pecamos con nuestra boca. Y no solamente termina en enojo, sino que llega al punto de destruir la obra de nuestras manos. O sea, es algo que lo enoja demasiado. Yo creo que nunca pensamos en un Dios, o bueno, yo no lo pienso tan seguido en un Dios de enojo, ¿verdad? Siempre es como un Dios de amor y todo, pero Dios también se enoja. Dios odia el pecado y por eso no quiere que nosotros pequemos. Y nosotros tenemos que saber cuál es la importancia de seguir lo que Dios nos enseña. O sea, aquí Dios es clarito, clarito, como que no pequemos con la boca, punto. No es como que hay que darle vueltas y si digo esto de tal manera, es como no hay que pecar con la boca. O sea, obviamente hay como particularidades que uno ya va aprendiendo a medida va leyendo la Biblia, pero de manera general ya sabemos que hey, hay que cuidar lo que decimos con la boca. Y esto, al leer esto, también me recordó el libro de Proverbios. Me hubiese encantado acordarme como específicamente de los versículos, pero el libro de Proverbios yo lo leo como a veces como saltado, como que a veces digo como, ay, quiero leer Proverbios y solo leo y después me paso a otro libro. Pero hubo una temporada en la que me dio por estar leyendo todo el libro de Proverbios y recuerdo que lo que más se me quedó como en general del libro en sí fue la prudencia y que la prudencia siempre está relacionada a callarse la boca, a más que todo pensar antes de hablar, no dice, ¿verdad? Bueno, no, o no recuerdo yo que nos diga como que hay que pensar antes de hablar, pero sí relaciona mucho a las personas prudentes con las personas que guardan silencio. O sea eh, que esto, bueno, a mí personalmente me tocó mucho el corazón porque yo siempre he sido una persona, no voy a decir imprudente, pero sí suelo tener momentos bastante imprudentes por no callarme. O sea, a veces hablo demasiado, a veces soy como muy chabacana, como muy bromista, entonces he llegado a ser imprudente, pero de un tiempo para acá me he vuelto mucho más, y bueno, yo no me he vuelto, Dios me ha vuelto mucho más y mucho más prudente y ahora pienso mucho antes de hablar, no les voy a decir que al 100, pero sí, la mayoría de las veces pienso mucho antes de hablar, sí siento la vocecita que yo pienso que es la voz del Espíritu Santo en el fondo de mi mente cuando a veces tengo como que mi cuerpo o mi carne tiene ganas de decir algo, pero el espíritu me dice como no lo digas, entonces yo me callo y muchas veces ya no digo nada. Entonces como que mi corazón ha ido cambiando todo eso porque sí me doy cuenta del peso de mis palabras, pues yo sé que mis palabras pueden construir y también pueden derribar. Y no solamente cosas físicas como un negocio, pero también personas, sentimientos. ¿Qué estamos diciendo? O sea, es bien importante saber qué estamos diciendo. Yo he visto personas que solo vienen quejándose y es como nunca están felices. Y yo digo como que
eso se pega, las palabras se pegan y más las palabras desgraciadamente que son malas, las quejas, estar diciendo, ay, qué hueva ir a trabajar, ay, qué hueva, no sé, es como todo eso se pega y yo no le voy a decir que yo nunca me he expresado de esa manera, pero ahora soy consciente de no hacerlo y no por quedar bien con las otras personas y no por X o Y, sino por seguir los mandamientos de Dios, por querer agradarlos y por querer eso, seguir esto, porque yo sé que siguiendo esto yo voy a ser feliz, yo sé que siguiendo esto voy a cumplir el propósito por el que fui creada y que este es el camino correcto y que si yo hago todo lo que el Señor me enseña, yo sé que voy a estar bien. Yo sé que es la manera de vivir al 100. Entonces sí, es muy importante, si se fijan, uno siempre dice, ¿verdad? Como que uno es como las personas con las que se rodea y eso es cierto y no es solo como de manera física, ¿verdad? No sé si se han fijado que los grupos de amigas, pues obviamente yo con mi grupo de amigas tengo como muchas cosas en común y es por eso, es porque uno se junta con otras personas y uno empieza a adoptar manerismos, palabras, actitudes. Entonces, es bien importante también aquí dentro del poder de la palabra darnos cuenta que es muy importante saber con quién nos estamos juntando. No es para decirles que van a vivir juzgando a las personas y diciendo como que, uy, esta persona dijo una mala palabra, ya no me voy a juntar con ella. No es así tampoco, no hay que ser tan radicales, pero sí hay que ser sabios, hay que tener sabiduría para elegir a quién permitimos en nuestra vida, para elegir tener a personas que nos acerquen más a Dios o que al menos no interfieran en nuestro camino de acercarnos más a Dios, porque eso puede pasar. Acercarse a Dios es un esfuerzo, pero un esfuerzo que vale la pena y no es como que un esfuerzo como, ay, qué hueva, como les había dicho, pero es algo gratificante y puede ser que haya una persona que no permita que ustedes avancen en ese camino hacia Jesús. Puede ser que ustedes por mucho tiempo les haya costado dejar de decir malas palabras o les haya costado dejar de quejarse o X o Y cosa y se empiezan a juntar con una persona que solo habla con malas palabras, que pasa criticando a los demás, que se pasa quejando. O sea, puede ser que al principio eso les estorbe o se sientan incómodos y puede ser que eventualmente se les pegue eso y van a retroceder en su camino espiritual. Entonces, es muy importante. Yo aquí tengo Proverbios 11, versículo 11 que dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Miren que aquí hace contraste como que el bueno versus el malo. El bueno es el que caiga, el prudente, el de espíritu fiel, el que guarda todo. Y después el malo es el que carece de entendimiento, es el que anda en chismes, es el que por la boca de esos impíos, es que la ciudad será trastornada. Versus los prudentes, los que callan, los que andan con el espíritu, traen bendición y engrandecen la ciudad. Entonces, claramente nuestras palabras, nuestra boca tienen poder porque construyen o destruyen. Y esto lo podemos ver hasta a nivel psicológico. Obviamente yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero es tan claro ver como un niño que tiene un papá que siempre le echa las porras y le dice, vos podés, hijo, y que comete un error, pero el papá viene y le dice, como es normal que te hayas equivocado, lo puedes volver a hacer. O un papá que le dice que es inteligente a su hijo versus un papá que siempre está denigrando a su hijo. Esos dos niños van a crecer de una manera diferente. Uno va a crecer con el autoestima por la banana y el otro va a crecer, pues yo supongo que más feliz, más confiado. Eh, entonces, inclusive en eso, ¿verdad? Y también es importante saber, no necesariamente qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, pero sí, qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Yo la vez pasada, porque pues había tenido las defensas súper bajas, me había estado enfermando bien seguido.
shut up, y me había estado enfermando bien seguido, entonces, anteayer creo que, no, ayer estuve con mi cuñado y mi cuñado dijo que tenía gripe y le digo, uy, no, aléjate, aléjate de mí, que a mí todo se me pega. Y dije como 3 veces como que a mí todo se me pega y es como, puede sonar como un comentario inofensivo, pero la verdad es como, no, no, no quiero abrir esa puerta, no voy a declarar que a mí todo se me pega. O sea, lo que les quiero decir tampoco es que yo niego la ciencia y lo que sucede en realidad, obvio, sí, todo va junto. Todo va junto. Hay cosas que son espirituales y hay cosas que son físicas, pero al final todo se une en nuestro cuerpo porque nosotros somos cuerpo, mente, alma, espíritu. Entonces yo no, o sea, yo digo como, no, perdón señor, no todo se me pega. Yo declaro que no todo se me pega y puede ser que me dé gripe, pero no. Yo, o sea, no voy a seguir declarando de que paso enferma. ¿Por qué voy a estar diciendo que paso enferma? No quiero abrir esas puertas, no le quiero dar cabida a la enfermedad. Eh, Igual hay muchas cosas que si uno las escucha muy seguido, uno se las empieza a creer, tanto buenas como malas. Y hay cosas buenas que uno también tiene que cuidarse, o sea, uno tiene que cuidarse tanto de las palabras de uno mismo y de las palabras de los demás. Eh, yo, gracias a Dios, soy dueña de este negocio, en teoría, y digo en teoría porque el verdadero dueño es Jesucristo. Y gracias a Dios, gracias a Él, literalmente gracias a Él, este negocio es próspero. Y gracias a esa prosperidad se me han presentado muchas oportunidades, oportunidades que harían que a cualquiera se le suba, honestamente, que harían que a cualquiera se le suba. Entonces tal vez mucha gente me dice como que qué buen producto, qué buenas candelas, y yo créanme que lo agradezco de todo corazón, lo tomo con mucha humildad, pero yo sé que si yo lo empezara a tomar de otra manera y empezara a dejar que se me subiera a mi cabeza, eso cambiaría todo, pues. O sea, uno tiene que mantenerse humilde y centrado en Dios y centrado en lo que es verdaderamente importante y centrado en lo que uno realmente es. Entonces sí, las palabras de aliento a otras personas nos ayudan, pero el exceso de todo es malo. No que nos estén diciendo, ¿verdad? Cosas bonitas, porque pues eso no es malo, sino que como nosotros lo tomamos, lo tenemos que tomar con humildad y se lo tenemos que dar al Señor y darle las gracias. No lo tenemos que dejar ahí y alimentar nuestro propio ego. Entonces hasta en eso tenemos que tener cuidado con las palabras. Al igual las palabras de maldición y de odio y de lo que sea, chisme, todo eso. O sea, uno se puede dar cuenta que hay personas hablando cosas de uno. ¿Cuántas veces no me he dado cuenta yo? Y bueno, al principio me acuerdo cuando yo no tenía a Dios en mi corazón, me dolía tanto, me sentía tan mal. Y ya teniendo a Dios en mi corazón, yo digo como que, o sea, si trataron a Jesús de tal manera, si hablaron de Jesús, ¿qué me puedo esperar yo? O sea, ¿qué me puedo esperar yo? Si yo soy humana, pues, y fue así con Jesús, ¿por qué a mí me habrían de tratar diferente o mejor? Número uno. Y número dos, no significa que porque las personas estén diciendo X o Y cosas malas sobre mí, sobre Aroma, sobre mi familia, sobre X, que sea verdad. Y no significa que me van a cambiar mi corazón. Entonces uno también tiene que saber quién es frente a Dios, quién es en Cristo para permitir y para bloquear palabras de otras personas. Y lo mismo tiene que hacer uno con lo que habla. Uno tiene que pensar quién soy yo en Cristo y quién es esa persona en Cristo también. Entonces, ¿cómo me voy a expresar yo de otras personas? Porque puede ser que alguien me enoje en tráfico, puede ser que yo me dé cuenta que algo malo está pasando, que esta persona dijo tal, que esta persona hizo tal cosa en mi contra, pero yo pienso, ¿quién es esta persona en Cristo? Número uno. Y yo digo, esta persona es un ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios igual a mí. Y Dios no querría que yo le deseara algún mal a esta persona. O sea, si yo le deseara algún mal a esta persona, voy a estar rompiendo el corazón de Dios. ¿Y quién soy yo? En Cristo también. Yo soy una seguidora de Cristo, una persona que busca actuar como Jesús, vivir su vida en santidad. ¿Y será que si hago esto es un reflejo de Jesucristo, de su santidad? Si la respuesta es no, pues no lo hago. Entonces, no lo hago, no lo digo. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo.
son cosas que yo me siento súper sabia ahorita hablándoles a ustedes, y créanme que yo creo que en otros episodios se los he dicho, yo siempre me he considerado una persona average, y no lo digo como denigrándome a mí ni nada, sino que eh, nunca me he sentido como que soy súper inteligente o que soy más que otros. Nunca me he sentido de esa manera, para bien o para mal, ¿verdad? No sé si es algo bueno o malo, pero ahorita que estoy con Cristo me siento bien confiada de que Él me ha dado mucha sabiduría, y no lo digo con ego ni nada, lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento. Estoy agradecida de que Dios confía en mi sabiduría sobre muchas cosas, y, y creo que es una recompensa por obediencia, y es una recompensa porque cada vez que le pido sabiduría a Dios le digo que no sea para mi honra, sino sea para la honra de Él, para hacer el bien, para representarlo a Él, para que otras personas lo vean a Él a través de mis acciones y de mis palabras, de mis palabras. Entonces, pues Él me lo ha concedido. Eh, Así como solo me recuerdo, yo no soy el rey Salomón, ¿verdad? O sea, tampoco, pero solo me acuerdo que el rey Salomón eso fue lo que hizo, pues él le pidió sabiduría a Dios para poder ser justo, para poder hacer las cosas de acuerdo a Él, y Dios le concedió esa sabiduría. Entonces eso es lo que yo le pido a Él también, para que me dé sabiduría en mis acciones, en mi pensar, en mis palabras y en todo. Y ahorita no sé, no iba a leer esto porque les leí el capítulo 11 y ese es el que tengo subrayado. Si ven aquí mi Biblia, es el capítulo 11, pero ahorita se me vino la primera oración de, a ver, ¿qué es esto? El capítulo 10, versículo 21, dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Miren ustedes, nada es casualidad aquí. Los labios del justo apacientan a muchos. Eso es algo que yo pienso también mucho. Es como, ¿qué vas a hacer con este poder que Dios te ha confiado? Porque el hablar, la palabra, como les digo, construye o destruye. Entonces, si ves que hay un pleito ahí, ¿vas a usar tus palabras para apacentar ese pleito, o le vas a meter leña al fuego, o qué vas a hacer? Pues, o sea, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de representarlo a Él de la mejor manera. Y a ustedes me súper inspiré diciendo esto. Siempre quiero ser, nunca quiero aparentar como que ya sé todo de la Biblia, y alguien me dijo como una vez, no me acuerdo, que me dijeron así como, yo no sé tanto de la Biblia como usted, y yo solo quedé así como, yo no sé nada. O sea, pues no es que no sé nada del todo, pero yo creo que para empezar uno nunca deja de aprender. Y lo otro es que yo ni siquiera he leído toda la Biblia completa, nunca la he leído completa, y yo sigo aprendiendo. Entonces, solo digo esto como un disclaimer por si hay alguien que obviamente que ya tiene más años o tiene más entendimiento sobre algunos temas que yo toco. Por favor, ténganme la gracia que me daría Jesús, porque yo sigo aprendiendo, pero créanme que todo lo que les digo aquí viene del corazón. Nunca quiero tocar un tema del que yo no haya vivido personalmente, pues como solo hablar por hablar. Eso no es lo que quiero hacer. Quiero ser un instrumento de Jesús, y nada, quiero crear este espacio y que se normalice hablar de la Biblia, estudiarla, aprender, porque esta es la palabra de Dios, este es nuestro manual de vida, el manual para vivir de acuerdo al propósito por el que fuimos creados. Entonces, solo me queda agradecerles por su tiempo, por su atención. Y como siempre, por nada estéis afanosos, sino que en todo momento presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego, y denle las gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Viva, viva Jesús, viva Jesucristo. Jesus is King. Nos vemos en el próximo episodio.